disminuye. Y absorción de calcio del hueso. ¿Por qué los disminuye? ¿De qué manera? En el hueso, por ejemplo. Por los estudios, es un inhibidor, porque es una fibra receptor de insulina y es la que va a inhibir a los adrenales, para que no se siga secretando. Claro, porque la función de los osteoclastos son macrófagos, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser? La resorción, la reabsorción del hueso. Entonces, si ese hueso, pues, no se degrada, no se reabsorbe, el calcio que acumula el hueso no va a salir hacia el torrente sanguíneo, no se va a
entonces, eso es con respecto a las células principales. Histológicamente, ¿cómo se van a ver? Es una célula con núcleo esférico, ¿no? Núcleo central y citoplasma pálido, ¿no? Entonces, aquí estaríamos viendo células principales, ¿no? Células principales, que son las más abundantes. Pero hay otro tipo celular, que son las células oxifílicas. En cantidad se encuentran pues menor, ¿no? En menor cantidad son menos numerosas, sí que las principales, y generalmente están agrupaditas. ¿Qué característica tienen las oxifílicas? Citoplasma acidófilo, ¿sí? O sea, no se va a ver el citoplasma pálido como el de las principales, sino un citoplasma acidófilo debido a la alta cantidad de mitocondrias que tienen. ¿Bien? En cuanto a su función, como bien lo mencionábamos antes de empezar la clase, con la pregunta de su compañero, no se cree que esté relacionada directamente con la secreción de la hormona paratiroidea. Bien, pero son células que sí se van a encontrar allí y generalmente aumentan, pues a partir de la pubertad aumentan de tamaño con la edad. ¿Ya? Vamos a ver aquí, por ejemplo. Es también bastante común encontrar un tejido difuso allí. Vamos a ver a los distintos tipos celulares. Por ejemplo, aquí estoy viendo
estimula esta secreción, ¿no? Esta producción de estas hormonas por la ACTH, ¿no? Por la ACTH. ¿Bien? Listo. Entonces ahí vemos los cordones, ¿no? Celulares, de los espongiocitos y en medio entre ellos los capilares fenestrados, ¿no? Los capilares fenestrados. Ahora, vamos a ver luego la tercera zona, la última zona de la corteza, que es la más cercana a la médula, que es la zona reticular. ¿Sí? Es la más pequeñita, nos dicen, del 5 a 10% de la corteza y se encuentra adyacente a la médula. ¿Qué característica tiene? Ya no van a estar dispuestas en cordones verticales, en cordones largos, sino en una red anastomosada. O sea, están juntitas, pero como redes, ¿no? Distribuidas. Estas células, a diferencia de los espongiocitos de la zona fasciculada, ¿sí? No se van a ver tan pálidas, van a tener menos gotitas de líquido y van a tener al contrario un citoplasma más acidófilo. Y eso es lo característico a nivel visual en la zona. Yo me voy a dar cuenta que es zona reticular porque las células se ven acidófilas, ¿sí? A diferencia del resto de zonas, se ven acidófilas. ¿Sí? ¿Y qué se produce? Se produce gonadotropóides, DHA, DHS y la androstenediona, principalmente, ¿no? Gonadocorticoides principalmente. ¿Bien? Estimulada también entonces por la ACTH, ¿no? Esa es la zona reticular. Y luego vamos a atender a la médula suprarrenal, donde vamos a atender a las células que conforman esto principalmente, que son las células cromatínicas, ¿sí? Que vienen a ser neuronas cofactoriales codificadas, ¿no? Y que derivan de la cresta neural, ¿no? Derivan de la cresta neural, ectodermo neural. ¿Qué producen estas células cromafines? Producen epinefrina y norepinefrina o adrenalina y noradrenalina. Principalmente adrenalina o epinefrina, ¿sí? Y en un 80%, ¿no? Y ya en menor cantidad noradrenalina o norepinefrina. Hay dos tipos de cromafina. Vamos a tener, bueno, según nos dicen aquí, ¿no? Que diferenciamos es un poco complicado, pero nos dicen que hay células cromafines que son pequeñas, con núcleo central, esas son productoras de epinefrina. Y células cromafines que tienen un núcleo excéntrico, que son un poco más grandes, esas producen norepinefrina. ¿Bien? Ahora también encontramos, ¿no? Unas pocas neuronas ganglionales y tal. Eso en la médula. Ahora, en la médula también vamos a ver vasos sanguíneos que son más grandes porque vienen a ser ramas de la vena medular central, ¿no? Entonces aquí nos están poniendo ya la lámina pues de todas las zonas. Aquí se ve corteza y médula. Si yo veo
tiroides, ¿no? En la tiroides vemos esa típica conformación, pues, ¿no? De los folículos tiroideos. Esto es por la misma fijación de la lámina, pero si encontrarías de repente algunas cositas así en los pilocitos, eso sería un indicativo de que ha habido síntesis de la tiroglobulina. Eso entonces se ve frecuente en los cadáveres. No hay que putrefacción, aparecen estas burbujas. Probablemente la lámina de un cadáver. Sí. ¿Qué son Entonces vemos los? foliculitos, ¿no? El coloide, ¿no? Y la Es célula por putrefacción. folicular. Por eso el desayuno se ve usualmente con la lámina aún está en cadáver. No es composición que se ve así. Entonces allí veo, por ejemplo, un folículo chiquito, ¿no? Las células foliculares, que están los pilocitos, y el coloide, igual aquí, células del coloide y las células foliculares. ¿Bien? Ahora vamos a buscar a las células parafoliculares, que deben estar más afuera del folículo con un citoplasma para. ¿Cuál? ¿Cuál? A ver. Entonces tú estás viendo y yo no. Y yo puedo ver nada. Yo no veo. Veo su capilar. Claro, tiene que verse pues en el intersticio, ¿no? En el espacio que se quiere conectar. Solo que se vean con citoplasma más pálido. Bueno. Puedo hacerse picar y no lo estoy viendo. Esto, a mí me parece que esto está conformado, solo que no se está viendo el coloide, pero ya está aquí conformado. Está rodeado. Está rodeado igual que acá, solo que aquí sí se ve parte de la piel. Pero no sé cómo le hacemos. ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Está? Por la ubicación podría ser. ¿Cuál es? A ver. ¿Esto? 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 Sí, eso es súper interesante. Eso que se ve bien así los filos, eso es súper interesante. Acá, por ejemplo, está en el filito. Ahí se ve, esos son el filito. No, esos son eritrocitos. Aquí está afuera. Afuera del folículo. Ese es el folículo, las células foliculares están. Ahí está. Bueno, este se ve medio bonito del folículo. Sí, se ve
principales y principales y las células oxifílicas. ¿no hay como así, doctor? ¿Cuál? El video también se llama cianófilos. ¿Las oxifílicas? Sí. Bueno, son acidófilas. El video no puede ser. Eso depende del proceso. Se consulta con el libro. Con hidro sí puedes sustentar. Con hidro sí, con PPT. Por ejemplo, aquí se ven los dos tipos. ¿Ya? Miren por este lado. Aquí células con citoplasma pálido, ¿no? En esta región. Eso es su mayoría, ¿no? La mayoría se ven pálidas. Pero miren por aquí. Acá se ve con citoplasma acidófilo, aquí también, ¿no? Y está el grupito. Aquí también hay otro grupo. ¿Ven? Citoplasma acidófilo. Aquí también. Esas son las células oxifílicas. Entonces acá tenemos oxifílicas, incluso por aquí también. Tienen células oxifílicas y las células principales, ¿no? Principales. Vamos a poner un mayor aumento. Aquí, ahí están los dos tipos, por ejemplo. Vemos a las principales, ¿no? Que tienen citoplasma pálido, y vemos a las oxifílicas que son acidófilas, ¿no? Acidófilas. ¿Ven? Ahí están las oxifílicas. Ahí adelante. Están en grupito. Por ahí hay costadito también. Y si me voy pasando en acá hay otro grupo, ¿no? De acidófilas. Bueno, de oxifílicas. O citoplasma acidófilo. Estas ya son células principales. Acá hay un grupo un poquito más grande, ¿no? De las acidófilas, de las oxifílicas. No se ve tampoco, pues, un acidófilo Eso bien se va a marcado. así. Bueno, Eso, lado de izquierda a derecha. Sí. ¿esto? No, superior, inferior izquierdo. Esos son Inferior eritrocitos. izquierdo. Sí, inferior izquierdo. Todo esto, todo esto. Por aquí, claro. Sí, todo. Por aquí también. Ajá. Ahí sí se ven más. Sí, se notan, ¿no? Se diferencian de las que son de citoplasma pálido en general. Incluso en esa lámina que se ve. Por aquí se ven más principales, ¿no? En su mayoría se ven principales. Ahí hay más principales. Con citoplasma más pálido. Y en medio, obviamente, podemos decir una glándula endocrina capilar, puros capilares. Puros capilares, sí. Puros capilares. Bien. Aquí vemos más principales, ¿no? Casi todos son principales. Y así ya yo lo puedo ir paseando y su movimiento, y buscando células acidófilas, las de citoplasma acidófilo, las células oxifílicas y las principales. Ahora, en verde, la cuestión es distinguir, ¿no? Claro, ¿no? Entonces, miren, por ejemplo, aquí se ve corteza y medio, ¿no? Ahí se ve la corteza y la medio. Corteza, todo esto, hasta la región que yo veo acidófila, es la reticular. Entonces, de ahí hasta acá
todo eso es un cáncer de tiroides, es un cáncer familiar. Y en un costadito está la patología que vamos a revisar. Luego vamos a hablar de la correlación entre ambos factores. Ahí vemos, creo que una imagen representativa. Bien. Vamos a hablar justamente. ¿Ok? Ya, ¿cómo se llama? Ya, pero ¿cómo se llama el infiltrado cuando se agrupa en esa estructura? Es un folículo linfoide. Y lo del centro es un centro fértil. Pero ya está. Bueno, vamos a hablar entonces, la glándula tiroides es una glándula que puede ser afectada por diferentes tipos de patologías inflamatorias, infecciosas, autoinmunitarias, neoplásicas. Y vamos a hablar ahora de una patología autoinmunitaria, donde el antígeno contra el que surge el ataque de la glándula tiroides es principalmente la peroxidasa y la tiroideína. Ya se ha hablado de estas, ustedes también por fisiología saben que estas son importantes en las hormonas tiroideas. ¿Qué pasará entonces si estas dos sufren el ataque de anticuerpos? Significa que las hormonas tiroideas estará disminuidas. Entonces estamos hablando frente a un estado de autoinmunidad que cursa como hipotiroidismo. Esto es una lámina de una tiroiditis de Hashimoto. ¿Y cómo se llama tiroiditis? Itis, inflamación. Recuerden que las enfermedades autoinmunes son entidades crónicas que no tienen cura, van a acompañar al paciente hasta su muerte. Entonces, si son crónicas, estarán asociadas al síndrome inflamatorio crónico. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Por ejemplo, ustedes en la lámina logran todavía identificar algunos folículos tiroideos por ahí, con su coloide central y todo lo que ya se ha explicado. Y empezamos a ver cómo en algunas áreas empezamos a encontrar este infiltrado inflamatorio, principalmente representado por linfocitos, y en menor cantidad por células plasmáticas. Es un infiltrado principalmente mononuclear. Es un infiltrado que inicialmente va a hacer eso, va a infiltrar el parénquima tiroideo. Pero va a llegar un momento en el que este infiltrado va a destruir el parénquima tiroideo. Y cuando lo destruye, estaremos frente a este lugar. Entonces, estamos frente a una tiroiditis de Hashimoto. ¿A quién afecta más esta patología? ¿A los varones o a las mujeres? A las mujeres. Recuerden que siempre las enfermedades autoinmunes en la tiroides afectan hasta 30 veces más a la mujer que al varón. Tanto la enfermedad de Graves, donde hay hipertiroidismo, como Hashimoto, donde hay hipertiroidismo. Bien, entonces, si una paciente con esta patología acude a la consulta, ¿qué tipo de síntomas manifestará? Si estamos frente a un hipotiroidismo. Aumento de peso, ¿no? O sea, tiene un incremento de peso que no se explica por qué. Ya, pero ¿tienen intolerancia al calor o al frío? En Graves, ¿tienen intolerancia al calor o al frío? ¿En cuál? En la enfermedad de Graves. Graves era el frío. Intolerancia al calor es el frío. Ah, no, Hashimoto estoy pensando. ¿Qué más? Si es mujer, tiene alteraciones en el ciclo menstrual, caída de pelo, cansancio, también tienen como neblinas mentales, como que problemas de memoria, todo asociado a las funciones normales de las hormonas tiroides. Entonces, eso vamos a ver en la tiroides en Hashimoto, ¿no? Dijimos que es una enfermedad autoinmune, donde debe haber una inflamación crónica de la glándula, ¿no? Todo este espacio donde ustedes están viendo ese folículo linfoide que se ha formado por el centro vaginal, antes estaba ocupado por folículos tiroideos. ¿Qué va a pasar con estos folículos tiroideos cuando empieza a haber inflamación? La inflamación las va a destruir, ¿no? Y estos folículos van a liberar, al destruirse, todas las hormonas tiroideas que tenían en su contenido, digamos, en su estructura, dentro de sus células. Entonces, en Hashimoto usualmente primero hay una hashimotoxicosis, o sea, hay una etapa donde las hormonas tiroideas van a aumentar por esta liberación de hormonas por la destrucción. Y una vez que acaba esta destrucción, van a bajar hasta la sal y van a disminuir, ¿no? Para cruzar con el tiroidismo que las caracteriza. Entonces, esta es la lámina de Hashimoto. Inflamación crónica asociada a también la formación de folículos linfoides con centros terminales. Podemos encontrar también por ahí fibrosis de la glándula tiroidea, por ahí. Se ven algunos tractos fibróticos por acá, ¿no? También puede haber atrofia de los folículos tiroideos. O sea,
probablemente ese folículo va a disminuir. O sea, hay atrofia de folículos tiroideos. ¿Por qué les comentaba al inicio, o sea, toda la que esta es una lámina de cáncer? Porque los pacientes con Hashimoto lamentablemente tienen mayor predisposición a dos tipos de neoplasias malignas de glándula tiroides. Tienen mayor predisposición a los linfomas tiroideos y también mayor predisposición a los carcinomas de tiroides de tipo familiar, que son los más frecuentes. Bien, entonces sale un poquito del tema de la clase, pero les dije que todo lo demás en esta lámina era cáncer, ¿no? Todo eso es cáncer papilar. Todo. Y en la vecindad de este cáncer estaba Hashimoto, ¿no? Ahí está Hashimoto. ¿Sí? Se identifica, ¿no? Si bien eso en el examen creo que es un regalo de preguntas, basta que usted tenga un folículo linfoide, eso es Hashimoto. ¿Qué se mira en el chat? ¿Te recuerda? Bien, hay varios folículos linfoides, ¿no? Bien, en ese campo acá tenemos uno, por acá hay otro, por acá hay otro, y todo lo que está alrededor es infiltrado inflamatorio, ¿no? Está empezando ya a reemplazar ese parénquima tiroideo para finalmente destruir. En Graves había una hiperplasia de los folículos tiroideos, ¿no? Bueno, con vacuolización del coloide, hay algunos casos que seguramente ustedes ya han conversado en la parte de la tiroides. Bien, eso es entonces una tiroiditis en Hashimoto, ¿no? Miren la cantidad de folículos linfoides que hay. Por más que nuestra lámina está chancadita, tenemos acá varios folículos en nuestra lámina. Muy bien, entonces, hipotiroidismo autoinmune, tiroiditis de Hashimoto. Vamos a ver otra patología que se dice que es la patología más frecuente de la glándula tiroides. Es una patología benigna. Y se llama bocio multinodular. ¿Por qué se llama bocio multinodular? Porque los cambios que van a generarse en esta tiroides van a agruparse en forma de nódulos. Por ejemplo, ¿qué estamos viendo ahí? Todo esto es un nódulo. ¿Y qué vemos dentro de ese nódulo? ¿Coloide o folículos tiroideos? Folículos tiroideos. ¿Y qué ha pasado con los folículos tiroideos? Tienen ahí ustedes hacia la derecha el área que está patológica, y hacia la izquierda tienen todavía los folículos tiroideos normales. ¿Qué ha pasado acá? ¿El coloide o el folículo se ha expandido? El folículo se ha dilatado quísticamente, ¿no? Parece un quiste, está enorme. Por ende, el coloide también ha incrementado. Y vamos a ver que, ¿por qué incrementa de tamaño el folículo? ¿Qué tendría que pasar en sus células para que aumente de tamaño? ¿Hipertrofia o hiperplasia? Hay una hiperplasia del epitelio folicular, o sea, va a aumentar el número de células del epitelio folicular para que logre adquirir este tamaño y, bueno, conforme una tumorización, ¿no? Ahora, ¿qué tiene que pasar con ese epitelio folicular que está tan dilatado, con tanto color? ¿Cómo era el epitelio folicular normalmente? Sí, Cúbico simple, incluso se podría decir que podría ser cilíndrico simple, ¿no? Pero en el contexto de esta patología, vamos a ver que algo también esperable de encontrarse es que este epitelio se aplane. Y ahí están viendo ustedes, por ejemplo, un epitelio plano, por acá. Pero por ahí también, si seguimos pasando, todavía se ve un poquito cúbico, ¿no? Por algunas zonas. Pero bueno, en todo caso, el aplanamiento del epitelio es algo esperable de encontrar por la gran dilatación. Ahora, ¿cómo se va a ver esto en el paciente? Se va a ver, justo como el nombre lo dice, en forma de bocio. ¿Qué es el bocio? Un incremento de volumen de la glándula tiroidea, ¿no? Que es visible. Ustedes saben que normalmente la glándula tiroides no se visualiza cuando examinamos al paciente. Hay que hacerle pasar saliva, algunas maniobras ahí para poder palparla. Pero en nuestros casos la glándula es visible. Puede llegar a crecer tanto la glándula que algunas personas acuden por emergencia con dificultad respiratoria, porque la glándula comprime la tráquea. Ustedes saben que la tráquea está detrás de la tiroides, la puede colapsar y puede generar ahí una obstrucción respiratoria secundaria. Bien, entonces estamos frente a una patología que es el bocio multinodular. ¿Por qué se llama multinodular? Porque vamos a encontrar varios de estos nódulos. ¿A qué le llamo nódulo? A todo eso, a un conjunto de folículos tiroideos que se han dilatado quísticamente, ¿no? Que se están viendo de esta manera. Entonces, como van a ver varios de estos nódulos, esto es un bocio multinodular. ¿Cómo está ese paciente en cuanto a sus hormonas tiroideas? ¿Tendrá hipertiroidismo, hipotiroidismo?
proliferación de las hormonas tiroides. Pero también se pueden encontrar casos con el hipo o hiper. Son ya algunos contextos particulares, pero lo más normal es que sea eutiroideo. Bien, ¿cuál es la causa de esto? Bueno, antes era la deficiencia de yodo. Ustedes saben que antes la sal, por ejemplo, no venía yodada como hoy en día, sino no venía yodada. Y la deficiencia de yodo hacía que haya un bocio. Hoy en día el bocio ya no es por esta causa tanto, pero sí puede ser, por ejemplo, por causas anémicas o idiopáticas, ya identificadas. Miren, acá tenemos otro nódulo, ¿no? Un poquito más alargado. Todo esto es el nódulo. Acá están los folículos también dilatados. Y aquí estamos viendo una característica más que pueden presentar estos folículos en esta patología. Noten cómo hay tanta hiperplasia del epitelio folicular que por aquí hay una tendencia como a formar unas papilas, como unas sobreelevaciones de ese epitelio folicular. Estas papilas también son características en los bocios. Ahora, estos bocios pueden, o estos quistes pueden romperse, pueden sangrar, pueden tener diferentes complicaciones. Eso también es esperable. En esta lámina no se ve, pero lo podríamos encontrar. Bien, entonces, el bocio multinodular es una patología de glándula tiroides que va a generar un aumento del volumen de la glándula a expensas de la formación de unos nódulos, como que estamos viendo ahí, conformados por la dilatación de los folículos tiroideos. Muy bien, ahí tenemos otro. Miren, ahí está sangrando ese nódulo hemorrágico. Vemos que la hemorragia también está algo esperable. Muy bien, no hay mucho más que decir de ahí. Y vamos a pasar a la última patología. Ahora vamos a hablar de una patología de glándula suprarrenal. Y cuando hablamos de glándula suprarrenal tenemos dos zonas, tenemos una corteza y tenemos una médula. ¿Cuál es la tumoración más frecuente en la corteza suprarrenal? La misma ustedes entenderían. Bien, las hiperplastias son frecuentes, pero aparte de hiperplastias, ¿qué más podemos encontrar en la corteza? Esos son síndromes. ¿Pero qué tipo de tumor podemos encontrar? Adenomas suprarrenales, son tumores glandulares benignos. Eso es en la corteza suprarrenal. Pero a nivel de la médula suprarrenal, ¿cuál es el tumor de lejos más frecuente? Es un tumor que está conformado por las células que encontramos en la médula suprarrenal. ¿Qué célula cero? Entonces, este tumor del que vamos a hablar es un tumor donde hay una proliferación de células monocitas. Estamos hablando de un... ¿Cómo se llama? Feocromocitoma. Feocromocitoma es un tumor de médula suprarrenal conformado por una proliferación de células cromocitas. Bien, vamos a ver entonces que este tumor va a estar a nivel de la médula. Solo que nos acaben las pestañas. Bien, vamos a ver qué es el tumor entonces. Puede agruparse de diferentes maneras. Se puede agrupar, o estas células se pueden agrupar en nidos, se pueden agrupar en gravétulas, o se pueden también disponer en forma sólida. En este caso, en esta lámina, ¿qué les parece desde ese punto de vista panorámico? ¿Cómo se están agrupando esas células? Nidos, gravéculas o sólidos. Nidos, gravéculas o patrón sólido. ¿Cómo se están agrupando?
prominentes, pero acá estamos en algunos noviembre. Le dan al aspecto de esta patología el nombre del patrón de Zell-Valle. Ustedes en sus clases de teoría también han leído seguramente sobre este patrón. Zell-Valle se escribe Z-E-L-L y Paul como pelota, Valle, o sea, Zell-Valle. Este patrón es característico de los feocromocitones. ¿Qué encontramos alrededor de los nidos? Capilares fenestrados, nuevamente van a estar conformando una vascularización bastante importante, ¿no? Todo lo que estamos viendo por acá, todos son capilares, están alrededor de los nidos. Si este es un tumor, entonces, conformado por células clorafines, estas células van a estar implementadas. ¿Qué presentará clínicamente este paciente? Un incremento de catecolamitis, ¿no? ¿Y cómo se manifiesta eso clínicamente? Van a haber alteraciones, por ejemplo, del pulso, va a haber taquicardia, va a haber alteraciones en la presión arterial, va a haber crisis hipertensivas. Estas personas debutan con crisis de 220 sistólica, 200 sistólica, que es por los ciegos. Y diastólicas pueden ser hasta 120, con temblores, palpitaciones, ¿no? Todo